¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de The Nextualist. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a mi amigo Jorge Martínez Ortega. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Sinue, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Ya tiempo sin verte. Sí, ya tenemos tiempo sin vernos, estuvo padre cuando pudimos interactuar. Pues me da mucho gusto tenerte en el programa. Para los que no ubiquen a Jorge Martínez Ortega, ¿cuál es su nombre artístico, George? ¿Es George? Pues en GitHub estoy como Iorch con O, Como I.O. pero I.Orch. sí, como Iorch. Y últimamente he subido algunas fotillos en Instagram como I0RCH, como Iorch Órale. pero con cero. Bueno, en el bajo mundo lo conocen como George y en el alto mundo lo conocen como el doctor Jorge Martínez Ortega. Es doctor en física y bueno, es amigo y he tenido la oportunidad de colaborar con él. Es una persona muy interesante y por eso te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a venir al programa de hoy. Pues al contrario, George. gracias por invitarme y tener la paciencia de escuchar, no sé, las incoherencias que pueda decir. Bueno, para que la gente sepa por qué te invité, por qué creo que es interesante lo que tienes que decir. Bueno, el George ha colaborado en experimentos muy importantes como lo fue o lo es el proyecto, creo que fue el Atlas, el que estuviste, del No, CERN. fíjate, en el CERN propiamente no he podido colaborar. Estuve a punto de colaborar en CMS, pero estuve en dos experimentos, te los cuento si quieres. A ver, platícame. Sí, el primero fue en D0 cuando estaba haciendo el doctorado. Este estaba en el colisionador Tevatron, que antes del LHC, el que está Ajá. en la frontera de Francia y Suiza, era el colisionador más energético del mundo. O sea, lo fue hasta 2011 que inició operaciones el CERN. Y el segundo experimento en el que colaboré es Ujú. en Bell 2. Ese experimento está en el colisionador Super Keck B en Japón, en Tsukuba, eh, en la provincia de Ibaraki. Este, y este colisionador no es tan energético como Tevatron o el LHC, pero es el colisionador más intenso eh, que existe y es el más energético en colisiones de electrón-positrón y está a punto de reiniciar colisiones en un par de días. Muy bien. Oye, y todo esto que me dices, ¿para qué sirve o qué? Pues ¿Para qué se va- sirve para... para qué se paga con mis impuestos o qué está pasando ahí? Sí se paga con los impuestos de ¿En la gente serio? de muchos países. Pero aquí no, ¿verdad? México no. Sí, ¿En porque en serio? parte sí, porque CONACYT Pues sí es cierto, tiene tienes que razón. pagar para que los Para que te científicos vayas. podamos colaborar en esos Ujú. experimentos. Y sirve para, básicamente, para satisfacer la curiosidad de los físicos. Perfecto. Así, Me da cruda y gusto que llanamente, tengan. pero pues también hay que decir que al satisfacer esta curiosidad, digamos, se solucionan problemas tecnológicos que después terminan permeando en la industria y se forman recursos humanos que a su vez se, son contratados por otras áreas de la industria, no solo la investigación básica, sino, no sé, industrias de internet, petroleras, pues no sé, cualquier persona que necesite gente que sepa programación, estadística y tenga, digamos, una amplia resistencia o una gran tolerancia a la frustración de encontrarse con problemas que aún no se resuelven y que para los cuales muchas veces hay que innovar y encontrar las soluciones por donde nadie las ha buscado. Bueno, eso, Entonces, eso fue por la parte del experimento del CERN, ¿no? Pero que es parte del mismo, ¿verdad? El de Japón y el del CERN sí es como que están tratando de buscar lo es que mismo, ¿verdad? es que es una misma teoría, pero cada uno, digamos, intenta aprender desde frentes distintos. Los experimentos del CERN están sobre todo empujando el conocimiento
a través de lo que se llama la frontera de la energía. Es decir, con altas energías tratamos de ver cuál es la física que está detrás de estos procesos que aún pues estamos aprendiendo de ellos, no conocemos completamente. Tenemos una teoría bastante sólida, que es el modelo estándar de física de partículas, y es por mucho la teoría más exitosa que ha construido la humanidad, pero en ella aún existen, digamos, resquicios que no podemos explicar completamente, ¿no? Entonces, pues tratamos de ahondar en esta teoría con eventos muy energéticos, que es lo que hace el CERN, lo que hace el experimento de Japón, el Bell 2. Trata de buscar fenómenos que son muy poco frecuentes, y para eso se necesita una alta intensidad, es decir, tener muchos de estos eventos y buscar unos pocos cuantos que nos indiquen cómo es la física en estos eventos que son rarísimos, y esta es la frontera de la intensidad. Y hay otra frontera que no tiene que ver con estos experimentos, que es la frontera del cosmos, que tiene que ver más bien con la astrofísica y las detecciones astronómicas y de materia oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora una pregunta, bueno, la gente va a pensar, ¿y cómo te conocí? Digo, también tienes tu lado de emprendedor, o te conocí como el lado startupero. Nos conocimos en Silicon Valley. Y me he topado contigo en otros aspectos también. Uno, creo que estás como el científico número 1 de México. ¿Cómo está? Tengo que hacer un disclaimer con esa esa sí me imagino publicación. por dónde va. Sí me imagino por dónde va, pero te voy a decir otra cosa. No solamente ahí te he encontrado de los primeros lugares en los GitHub committers de creo que de Guadalajara o de México, por ahí sales también. Entonces, ya van en 2 lados que te veo ahí, Qué chistoso. que ahí como concursando. Entonces, no sé si te dediques a tratar de batir récords o algo así. No. Bueno, te cuento las 2 cosas que tal vez por qué creo que pudiera estar ahí. Uno, pues el área a la que me dediqué de la investigación científica, que es la física experimental de partículas elementales, es un área de grandes colaboraciones. Entonces, es muy difícil entrar a estas colaboraciones, hay que hacer mucho trabajo, pero digamos que el premio a tu trabajo, digamos que tiene que ver con la adquisición y la calidad de los datos que muchos científicos usan, es que uno aparece en todas las publicaciones de la colaboración, porque realmente contribuye para todas las publicaciones, ¿no? De alguna forma, su trabajo se ve reflejado en todas las publicaciones del experimento. Entonces, si uno contabiliza todos los papers en los que aparezco como autor, pues son cientos, ¿no? Tengo que ser honestos, no en todos he escrito alguna palabra, ¿no? Digamos, hay que leerlos, hay que aprobarlos, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, hay contribución mía, pero no todos tienen que ver, digamos, con algo que sea mi tema de investigación. Órale, entonces aplicaste el crea fama y échate a dormir, ¿okay? Pues no es exactamente eso. Es más bien como la forma en que se retribuye el esfuerzo. Ajá. En esta área. O sea, sí, porque hay mucha colaboración, ¿no? Sí, es que es tan grande el esfuerzo, o sea, la cantidad de trabajo que se necesita en estas colaboraciones es realmente considerable. O sea, no se puede separar la contribución de uno y de otro, de un científico, y decir en este sí, en este no, porque todo está entrelazado, ¿no? Entonces, la forma más justa que se ha encontrado para repartir ese trabajo o el crédito es ser autor de todos los papers, ¿no? Órale. Okay. Entonces, con eso sí lo tengo que aclarar. Y bueno, pues la comunidad de físicos de partículas en México es muy pequeña. O sea, en otros países como Estados Unidos, Japón o la comunidad europea, digamos,
un tercio de todos los físicos se dedican al área de física de partículas. Aquí en México serán habrá unos 3.000 físicos, tal vez menos, 2.000 físicos, y de esos alrededor de 40 se dedicarán a la física experimental de partículas, tal vez menos. Entonces, y bueno, en grandes colaboraciones aún menos, ¿no? Entonces, por eso, cuando se compara, digamos, los números que tenemos la gente que nos dedicamos a estas áreas, con todos los demás, todas las demás áreas de la física, pues estos números son abrumadores, ¿no? No significa que la investigación de otras áreas no sea igual de relevante, o tal vez más. Simplemente es una forma de medir lo que es contar números brutos, ¿no? O sea, números de papers publicados y números de citas. Y sí, hay muchas citas también porque es un área de moda, ¿no? Es un área donde la gente está muy atenta a lo que está pasando. A alguien se le ocurrió rankear a todos los científicos de México y dijo select sí, exactamente. papers from database y ahí están los 10, ¿no? Sí, exactamente. Count by number of papers y... me imagino, porque es algo muy parecido a lo que está pasando con GitHub también. Alguien por ahí empezó a rolar como un ranking mundial de programadores, y básicamente es eso, ¿no? Nada más selecciona todos los commits sin ver la calidad o la relevancia del commit. Ajá. Y sale mucha gente pues rankeada, ¿no? Entonces sí me imagino, y más en este tipo de campos que es difícil comprender la relevancia o más bien no la relevancia, sino es difícil cuantificar quién está por arriba de otro, ¿no? Entonces tratan a lo mejor de simplificar la tarea en algo que probablemente no Sí, y ahí en GitHub yo no he visto eso que dices, pero lo que podría explicarlo, si es cierto, es que pues también, como sabes, estuve colaborando en la Estrategia Digital Nacional, y ahí hubo un par de proyectos que son como muy populares, y tal vez no hice tantos commits, pero hice cosas que se forkean mucho. Ajá. No, hay por ejemplo un proyecto que se llama Rapid Pro, que es como para automatizar mandar SMS, y ese lo usábamos en una parte del programa Prospera, y pues lo que yo hice fue básicamente dockerizarlo. Y supongo que eso después muchos lo forkearon, y tal vez por eso es como medio popular. Voy a investigar y luego te digo por qué apareces ahí. Lo que sé es que, bueno, ahorita que tocas el tema de que estuviste trabajando, básicamente es el INEGI, ¿no? ¿Es lo mismo del INEGI? No es exactamente el INEGI, tiene que ver con lo del INEGI. Porque pues sí, básicamente usaba datos públicos del gobierno y los analizaba, y a veces eran sobre el INEGI, a veces eran de datos de atención ciudadana, otros eran del programa Prospera, otros intentamos también hacer como un semáforo de transparencia, traquear todos los gastos del gobierno. Ese no fue muy exitoso, pero bueno, hubo gran variedad de proyectos en los que me involucré, y entre ellos fue tomar datos del INEGI y analizarlos, otros fue de atención ciudadana. Los dos que más colaboré fue uno de atención ciudadana, que básicamente era ayudar a automatizar la decisión de quién debería atender una solicitud de atención que le llegaba al gobierno federal. Digamos, la forma en que lo hacían en el momento en el que yo entré, y probablemente lo siguen haciendo, no sé qué tan automatizado lo hayan podido hacer, pero digamos el primer intento lo empezamos nosotros, que era, llegaba la petición digitalizada, usábamos técnicas de Natural Language Processing, y con eso construimos un clasificador que que servía como para el 70% de las peticiones que eran abarcadas por las 10 dependencias más frecuentes, ¿no? Que eran Secretaría del Trabajo,
el ISSSTE, el IMSS, perdón, Ujú. y la SEP, etcétera, ¿no? Eran clasificaciones muy sencillas que no requerían. ¿Qué eran K-means o qué usan ahí? No, allí usábamos un árbol un random forest, pero utilizamos digamos, separamos nuestro texto en n-grams Ujú. y con eso construíamos los features, básicamente con palabras claves, ¿no? Y combinaciones de palabras Ujú. que eran distintas para estas 10 dependencias más frecuentes. ¿El set de datos qué era? ¿Cómo? ¿El set de datos qué era? Peticiones de peticiones ciudadanas, o sea, enviaban la gente, las cartas que enviaba la gente, por así decirlo. Ajá. ¿Analizaban sentimiento y esas cosas? No analizamos sentimiento, había de todo, ¿no? O sea, como enojo, como también como tratar de pedir cosas, etcétera. Pero no, sentimiento no analizábamos, más bien combinaciones de palabras para clasificar las peticiones. Sí, para clasificarlas, exactamente. Y bueno, qué bueno que tocas el tema de la onda de la estadística, porque pues sé que eres te gusta la estadística, bueno, pues vives de la estadística. Pues sí, básicamente. Vives de la estadística. Sí, aquí hace falta mencionar un paréntesis que bueno, ¿por qué empecé hablando de física y ahora estaba hablando del gobierno y de la estadística? Pues es que la física de partículas experimental es básicamente estadística de grandes volúmenes de datos. Y pues para eso, o sea, no lo puedes hacer en una tabla de Excel, hay que programarlo, ¿no? Entonces, es en mi opinión, salvo estas grandes compañías como Google, Facebook, Amazon, etcétera, la epítome del data science es la física experimental de altas energías. O sea, y por mucho tiempo seguro fue la fuente de datos más grande del mundo, pero bueno, ahora las compañías de internet seguro generan mucho más datos que lo que se genera en estos experimentos. Los likes y dislikes ya son más grandes que sí, nunca he visto una comparación, pero sería interesante ver esta como oye, ¿y cuál paga mejor? Por mucho la industria, por mucho. Bueno, oye, y también sé que, bueno, vives de la estadística y también eres de opiniones fuertes, políticas, por no decir eres medio rojillo. Pues sí, digamos que tengo convicciones arraigadas. Y te digo por esto porque, bueno, ahorita ya está el tema ahorita de elecciones, está el tema de... recuerdo que alguna vez tuvimos una plática y y que creo que fue hace cuánto que fue, que serán unos 4 años de eso que platicamos. Fue en enero de 2015. Mira que estás cabrón, güey, o sea, acordarte el mes, güey. Sí, enero y febrero de 2015, cuando coincidimos en Silicon Valley. Entonces, la pregunta era, bueno, se me queda grabada mucho porque analizaste el set de datos de la parte del fraude de López Obrador, ¿no? Una cosa así. Sí, te cuento. Yo estaba en el movimiento de Yo Soy 132, estaba terminando el doctorado. Ajá. Y hicimos una iniciativa de tomar foto a la pancarta de las casillas y mandarlas. Entonces nos llegaban estas fotos. Y con esas fotos yo hice un conteo rápido. Pero, o sea, si uno contaba así las fotos sin tomar en cuenta el sesgo con el que iban a llegar, pues uno terminaba contando puros votos de aquí del DF, ¿no? Entonces había que pesarlos. No podíamos simplemente contar los votos así con las fotos que nos llegaban, sino que había que ponderarlos con respecto a los habitantes que hay en cada distrito, ¿no? Entonces yo hice un conteo rápido con esas fotos que nos llegaron y básicamente repliqué los datos del INEGI, ¿no? O sea, hiciste tu análisis. ¿No estabas convencido? O sea, creías que no sabíamos, teníamos esa duda, ¿no? Hubo mucha, no sé si recuerdas, pero en la elección del 2006
hubo mucha sospecha de cómo era el conteo rápido, ¿no? Sí. O sea, porque López Obrador, si no mal recuerdo, siempre estuvo abajo. No, sí, en el conteo rápido siempre estuvo abajo, ajá, pero iba subiendo y nunca rebasó a Calderón. Y ya en el conteo en el conteo distrital, lo que pasó fue que López Obrador siempre fue arriba y hasta el último momento Calderón revirtió la... ¿Estás hablando del 2006 o estás hablando del el 2006? 2006. Sí, entonces, el del 2006. Ajá. Entonces, eso pasó en el 2006 y por eso se generó mucha sospecha de qué pasaba en el conteo rápido, ¿no? Ajá. Como que no confiaba, la gente realmente tenía y sigue teniendo mucha desconfianza del PREP. Oye, y tú como persona, entonces, no como doctor, ajá, ¿qué sentías? ¿Como que sí nos están chingando? O sea... Pero no fíjate que no creo que haya sido con el PREP, ni con el conteo rápido, ni nada. O sea, ajá, yo creo que fue un poquito más sofisticado. Pero bueno, te termino de contar. Entonces, con esta sospecha, lo que queríamos era, a ver, realmente, si nosotros tomamos los resultados de todas las pancartas o de las pancartas que nos lleven, vamos a tener una discrepancia con lo que dice el PREP del IFE. Y pues la respuesta fue que no, realmente obteníamos el mismo resultado que el IFE, ¿no? Y bueno, pues eso no les gustó mucho a mis compañeros del 1232 y digamos que ignoraron el resultado, ¿no? Pero pues sí, o sea, lamentablemente ya después salieron otras ¿cómo decirlo? Discrepancias, bueno, no discrepancias, otras irregularidades, ¿no? Como los monederos Monex, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no sé si haya habido fraude en 2012, pero estoy, digamos, convencido de que en 2006 hubo algo sucio. Eso sí lo creo. Pero no fue tampoco a nivel, digamos, de PREP o conteo de casillas. Creo que fue previo a eso. Sí, obviamente hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos que le manejan que el sistema, que no, pues que está mal el sistema, y están los que, la más sencilla, ¿no? A veces la explicación más sencilla es la real, ¿no? O sea, pues compras el voto a final de cuentas, ¿no? Sí, pero yo creo que en esa no fue incluso compra de voto. Te voy a contar mi teoría, o sea, 2 minutos nada más. No, tú échala. Y bueno, no tiene nada que ver con lo digital, pero bueno. Ajá. En 2006, el sindicato de maestros, dirigido por el Baster, estaba a favor de Calderón. Entonces, ajá, lo que yo he escuchado, y estoy casi convencido de que así pasó, es que los maestros se movilizaron para ser los primeros en las casillas. Entonces, siempre que falta una persona, digamos un funcionario de casilla, se tiene un voluntario, digamos los que están hasta adelante en las casillas, toma su lugar. Entonces, lo que, digamos, mi teoría es que estas personas del sindicato de maestros tomaron el lugar de muchos funcionarios de casilla. Entonces, a la hora del conteo de votos, pues ellos hicieron, digamos, cuando veían votos que se salían con la crucecita que eran a favor del candidato de la coalición del PRD y no sé qué otros partidos, pues decían este voto es nulo, y así. Entonces, así se podían eliminar muchos votos, digamos, sumaban incorrectamente a favor del candidato del PAN, digamos, y en contra del candidato del PRD, etcétera. Entonces eso poco a poco puede acumular algunos miles de votos, tal vez cientos de miles, ¿no? Entonces, estás hablando que la teoría esta, o sea, para llevar a cabo algo así es muy grande. Digo, conozco gente del sindicato, mis papás son maestros. Sí. Y y no sé, no me los imagino como que conspirando, sí, para no, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo, no todos los maestros son así, pero digamos, pues sí se movilizan bastante, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la sección 22 de Oaxaca es muy activa, ¿no? Ah, ok, sí, hay zonas donde... Hay zonas donde hay mucha sí, actividad, y por ejemplo, o sea... Yo no sé qué haya pasado, yo no puedo asegurar eso, esa es mi teoría, pero
en el 2006 todas las casillas, o la gran mayoría de las casillas que se abrieron con irregularidades, la gran mayoría sumaban votos a favor de López Obrador. Pero no se abrieron todas, ¿no? Solo se abrió una fracción minúscula. Sí. Luego me recuerdo la otra elección era un poco más de tendencia, que decían la tendencia va López Obrador ganando, y después decían, no, es que es imposible que después de ir ganando, después vaya perdiendo. Sí. Y luego decían, no, pues es que llegaron al final los paquetes. Sí, exacto. Llegaron al final los paquetes, pues más digamos, con los distritos más alejados del país, ¿no? Llegó al principio la Ciudad de México, Guanajuato. No, según yo al principio llegó Guanajuato, que es muy panista, ¿no? Y con eso Guanajuato casi anuló todo lo que la ventaja que tenía López Obrador en el centro del país. Bueno, y por ejemplo ahorita y para esta sesión o para estas elecciones, ¿cómo ves el panorama? Pues fíjate que no sé, porque pues las competencias previas, las encuestas previas decían que López Obrador tenía una ventaja como de 15 o 20 puntos, ¿no? Pero ahora empiezan a salir encuestas más parejas, entonces yo lo que tengo claro es que las encuestas, más que medir la intención de votos, son otro instrumento de propaganda. Entonces la verdad es que no sé, yo no confío en ninguna encuesta de aquí hasta el 1 de julio. Por ejemplo, a ver, eso es mi pregunta. Por ejemplo, cada encuesta sale para el candidato que la contrata, ¿no? Exacto. Y de hecho, pues obviamente ahí está el problema, ¿no? El que las contrata, pues es el que de alguna u otra manera van a tratar de justificar lo que les están pagando, Exacto. Y salen, y ahí hay un error de paralaje, ¿no? Algo así, no sé. Pues yo más es que digamos, todas las encuestas tienen una incertidumbre, claro, por naturaleza, ¿no? Pero además, o sea, si conoces un poco tu población, siempre puedes seleccionar una muestra que sesgue el resultado de antemano, ¿no? Que tú sepas que va a estar sesgado. Y pues ahí es donde, pues mientras no publiquen realmente, digamos, la forma de seleccionar su universo, mientras no haya una norma que evite que puedan hacer un sesgo de origen, pues realmente uno no debe tomar muy en serio las encuestas para ningún partido, ¿no? Ni a favor ni en contra de su candidato. Ahorita lo que creo es que estamos en una incertidumbre de no sabemos cómo van las cosas realmente. Yo he estado analizando un poquito lo que está pasando en internet. Sí veo muchas cosas cargadas hacia López Obrador, pero también sí veo que hay hay muchas, no voy a decir bots, porque no sé si sean bots, pero sí hay muchas cuentas falsas. Sí. Entonces, y nada más me he puesto a checar las de López Obrador porque lo que he visto es, o sea, siento como que se prepararon de todos lados y hasta cierto punto también tienen no dudo que también los otros partidos, ¿no? Me consta de hecho que todos ya incurren en esas prácticas de tratar de parecer más de lo que no son, ¿no? Claro. Pero la pregunta sería, ¿cuál sería la manera correcta o cuál sería de tener una muestra que no esté, como dices, sesgada y que nos dé como que arroje como que información real? ¿Sería hasta el PREP o qué? Pues sí se podría construir, pero ¿quién tiene la disposición de hacerlo? Más bien, ¿no? O sea, realmente uno tiene que, digamos, que seleccionar pues un universo suficientemente amplio, algunas miles de personas que tengan la distribución, digamos, adecuada se me ocurre de la población en México, ¿no? O sea, sí. O sea, sí, porque al final de cuentas si lo corres vía internet, tendrías es un universo también acotado, ¿no? A las personas que tienen acceso a internet. Exactamente, sobre todo de zonas urbanas, ¿no? Sí, totalmente. Digo, porque estaba pensando, la otra vez se me ocurría, pues, hacer un Google, ya es que Google tiene este servicio para hacer encuestas. Sí. Que antes de los videos puedes, responder una encuesta.
pero supongo que sí el universo está bastante... Pero mira, si lo aclaras desde el principio, pues eso es lo que a mí, digamos, me incomoda mucho de las encuestas, que no aclaran cómo seleccionaron su universo de personas, ¿no? Eso es tan importante como el resultado. Sí, totalmente. Digo, porque por ejemplo, si dices, hay segmentos que puedes, digo, la segmentación, no sé, a través de videos de YouTube la puede ser poca madre, ¿no? Ajá. Quieres llegar al segmento de 18añeros, millennials, pues pones la encuesta en videos de Yuya o de Wherever Tomorrow o cosas de esas, ¿no? Sí. Y puedes ir segmentando hasta el nivel socioeconómico y un montón de cosas, ¿no? Sí. Y Y también, o sea, eso no, digamos, una encuesta así tal cual, o sondeo, pues va a estar muy sesgado siempre. Pero si lo ponderas con la fracción de gente que sabes que realmente es, o sea, tal vez ya puedes tener un resultado que puede ser más parecido a la realidad, ¿no? O sea, pero hay que querer hacerlo y hay que saber hacerlo, ¿no? hay que querer hacerlo, eso yo creo que también es importante, ¿no? O sea, Sí. el querer, no creo que muchos quieran, creo que todos, bueno, los candidatos pues tratan de parecer que van ganando. The Nextualist es presentado por Masada Software. Ayudamos a tu empresa o startup a lanzar productos digitales de una manera ágil y con la mejor calidad. Contáctanos hoy mismo para encontrar soluciones en desarrollo web, desarrollo de software o ingeniería de datos. Contáctanos en nuestro sitio web a través de www.masada.co. Bueno, y volviendo un poquito a lo que a los temas que de los que sí sé un poquito más en la onda startupera y esos rollos, sé que, bueno, para los que no sepan, el George es de los autores, podría decirse. Ajá. De los autores de los algoritmos que se encargan de prestarle dinero a las personas en una startup que es, bueno, se llamaba Quesky, me parece. Así es. Sí, pues sí, yo fui el quinto empleado de Quesky oficialmente. Uh-huh. Y sí, fui el primer data scientist, digamos el que hizo el primer modelo de análisis de riesgo y las primeras versiones. Digamos, sé que el código que yo hice estuvo en funcionamiento creo que hasta 2016, o sea, mucho tiempo después de que, bueno, no mucho tiempo, pero más de un año después de que yo salí. Uh-huh. Y ahorita sé que ya lo sustituyeron todo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, las primeras versiones, un colega y yo, que también es físico, Ricardo Magaña, que también no lo conociste en persona, pero sí interactuaste con él. Sí, creo que platicamos ahí una vez Skype en el proyecto que participamos. Sí, exacto. Pues sí, el Trell y yo construimos las primeras versiones del modelo de análisis de riesgo. Entonces, ¿es una de tus aplicaciones capitalistas al conocimiento que tienes? Sí, así es. Sí, antes de Quesky estaba en una empresa que se llama Uyala y pues ahí también analizaba los patrones de consumo de videos de los usuarios de esta empresa. Y me acuerdo que ahí se me hizo me pidieron que encontrara algunas ¿cómo decirlo? Algunos insights sobre los videos. Y lo que hice fue contar el número de vistas que tenía cada video digamos, en función del número de días desde su publicación. Uh-huh. Y lo que usé fue una técnica con la que medí el tiempo de vida de una partícula en mi doctorado, y justo esa misma técnica la apliqué para estimar el tiempo de vida de un video.
Y después, cuando fui a visitar a mis amigos de ahí de Uyala, me di cuenta que esa medición ya estaba como estandarizada, ya la hacían todo el tiempo. Es lo que te iba a comentar, fíjate. Inclusive en el caso de análisis de riesgo de lo que viene siendo lo que hace Quesky, yo creo que también se fueron por el lado como el lado fancy de vamos a hacer desde cero nuestro algoritmo, porque no sé cuándo haya empezado Quesky, pero no tiene mucho, bueno, tiene unos que 5 años. Quesky empezó en diciembre de 2012. 2012, échale. Poquito más de 5 años. Sí, un poquito más de 5 años. Y me acuerdo que ya estaba como que en boom la onda de, pues, ya sabes, del Big Data y todo ese rollo. Estaban las cosas de Spark y cosillas así. Y normalmente todos esos modelos de análisis de riesgo, que bueno, es la aplicación más, análisis de riesgo, análisis de, pues sí, básicamente de riesgo en transacciones financieras. Ya ves que se está generando información y estar como que tratando de detectar operaciones fraudulentas, en tiempo real y todo, bueno, semi-real, pues, ya hay varios modelos y también para análisis de riesgo de seguros para auto, para seguros para carro, y es muy parecido a la parte del análisis de seguros de riesgo que estaban usando ahí parecido. Entonces sí creo que a lo mejor, digo, porque antes el precedente que tiene Quesky es que está Lending Tree, ¿no? ¿Está qué? Es Lending Tree, que es como que la tropicalización, o sí, ¿cómo se llama? De Quesky aquí en México. Y yo me acuerdo que ya había visto por ahí digamos, la compañía que es el prototipo de estos servicios se llama Wonga. Está en Reino Unido. Y también está Creditec en el resto de Europa. Esos son como los dos prototipos. Y bueno, en Estados Unidos está LendUp y no sé, se me olvidan otros. Órale. Pero sí, o sea, sí, tienes razón en eso. O sea, incluso nosotros estuvimos evaluando comprar los servicios de algunas de estas compañías que hacen la evaluación de riesgo. Ajá. Pero sí nos salía más caro, fíjate. Pero por ejemplo, a lo que iba con esto es que ya son ejemplos como hasta del libro de lo que viene siendo la parte del open source. Yo los conozco porque no sé si ya sabías que a veces me gusta hacer un poquito de análisis cuantitativo de mercados y de empresas y cosillas así. Sí. Y me acuerdo que eran uno de los ejemplos que venía. La parte de análisis de riesgo para medir el precio no sé, de una prima de riesgo de un seguro de vida, por decirlo así, o una cobertura o cosillas así. Ah, bueno, pero eso es un poco distinto. Digamos, ahí una cosa es medir simplemente el riesgo y con eso hacer el pricing. No estoy diciendo que sea igual. A lo que voy es que en ese tipo de entornos, sí, ya están normalmente ese tipo de problemas, sí, que es la parte de medición de riesgo de un crédito. Ah, sí, es un problema que sí viene en los libros realmente, o sea, sí es muy común. Lo que aquí, digamos, diferenciaba, o lo que aquí lo dificultaba eso, es que no hay datos, ¿no? Entonces, totalmente. Y era un tipo de datos definitivamente nada estándares para el mercado mexicano de ese momento, ¿no? Ahora, 5 años después, ya hay gran variedad de productos similares que ya hay muchos datos, ¿no? Pero tampoco están dispuestos a compartir esos mismos datos, ¿no? Sí, a mí me tocó vivir esa pesadilla de ir al INEGI y pedir datos y que te los den en formatos totalmente... Sí, claro. Y que no sean los que necesitas, ¿no? O sea, que estén todos... Sí. Sí, ahorita, por ejemplo... Y cosas así. Sí, una de las cosas en las que yo estuve metido en la estrategia digital nacional fue en la parte esta de datos públicos, ¿no? Estuve indirectamente metido, no muy metido, pero sí, el equipo con el que colaboraba se dedicaba a publicar los datos, ¿no? Publicar los datasets del gobierno. Uh-huh. Y pues eso a mí se me hace como
una iniciativa muy, muy valiosa. O sea, el que puedas descargar ahora los datos del INEGI cuando antes tenías que comprarlos, pues eso es súper valioso, ¿no? Oye, la pregunta del millón, ¿cuánto fue el equity en Wesky? Por eso ya te dedicas a la física todo el tiempo completo, ¿no? Porque ya... No, fíjate que no fue tanto como... Digamos, viéndolo a retrospectiva, creo que estaba muy verde yo. Ajá. Sí, o sea, creo que... Te chamaquearon. Sí, algo así, o sea, creo que debía haber pedido más. Oye, pero con doctorado y todo, o sea, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que el doctorado no pesó ahí o qué? Pues es que uno cuando sale del doctorado solo piensa en matemáticas y física, ¿no? O sea, ¿y luego? ¿Y qué? Y no sabe nada de cómo es la vida de los negocios y cree que todo el mundo es justo y que todo el mundo va a hacer el trato justo a priori, pero no, tú tienes que luchar por tu trato, claro, por tu tajada justa, por así decirlo, ¿no? Y negociar y tú lo que tú percibes que es justo, el otro no lo percibe que es justo, pero hay gente que sabe que tú no vas a percibir, o sea, que no sabes no tienes ni idea de lo que es justo, entonces te conformas con lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, o sea, ahora pues ya con mi experiencia, digamos, y con los golpes duros que me ha dado, digamos, el interactuar con la gente de la industria, ya no me chamaquean tan fácilmente. Ya no te chamaquean tan fácil. Sí. Pero bueno. Y si alguien nos escucha y está empezando una startup o está considerando entrar en una startup, no, hablen de las cosas difíciles lo antes posible y pidan lo que realmente creen que se merecen, ¿no? O sea, o más y ya pues... Ya se negocia. Sí, exacto. Pidan más de los que creen que merecen y empiecen a negociar. Exactamente. También tu caso es, tienes un doctorado, ¿no? O sea... Sí. No, pero sí, yo creo que definitivamente, si pides, digamos, si tú crees que estás haciendo la mitad del trabajo, pues dilo claramente y ya que se aclare que realmente tal vez no estás haciendo la mitad del trabajo, solamente una veinteava parte o algo por el estilo, pues que quede claro que eso es lo que mereces, ¿no? Entonces... Pues... Eso es mi único consejo, es por si hay alguien ahí que está empezando una startup y no sabe cómo repartir el equity. Nadie sabe, el chiste es negociarlo y que todo el mundo quede contento. Pero bueno, al final de cuentas también es un modelo de riesgo, ¿no? Sí, exacto, también es un modelo de riesgo. Medir y bueno, aunque nadie sepa exactamente, sí hay como formas de cuantificarlo, ¿no? O sea, pero es algo que siempre está en negociación y se tiene que hablar lo antes posible. Uno no debe tener miedo al conflicto en eso. Es lo único que... Claro, entonces lo que puedes decir que ahí lo que te falló no fue la matemática, sino fue la relación humana. Sí, yo creo que sí. Sí, exactamente. Pensar que el otro estaba jugándome, digamos, jugando justamente. ¿Me explico? Ajá, sí. Y yo... El miedo al conflicto y como... Exacto. Como que estoy haciendo lo que me gusta y... Sí, okay. Exactamente. Dije, pues sí, tal vez realmente así es el estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, pues simplemente después me enteré que no, pues simplemente debía haber pedido más. Digamos, el valor del trabajo de uno es lo que uno percibe que vale. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, hay que saber evaluar lo que estás haciendo dentro de una empresa. Y el mercado mismo te va a ir diciendo si sí o si no, ¿no? O sea, si tú estás pidiendo demasiado por tu trabajo, pues el mercado te va a rechazar. Claro, totalmente. Entonces, y si pides demasiado poco, todo el mundo va a estar feliz de que estés ahí. Entonces, mejor ve explorando cuánto es demasiado y de ahí ve bajando, ¿no? La aproximación que yo tengo para ese tipo de decisiones, digo, porque hace poquito me preguntaban en un chat, de hecho, oye, me quiero, bueno, no me preguntaban a mí, preguntaban a todo el canal, decían, oye, me quiero salir de mi trabajo, ya no estoy a gusto en este trabajo, me voy a otra, pero es una startup y no sé qué tanto, ¿no? Y pues ya sabes las experiencias más negativas que positivas, porque mucha gente ha pasado lo que tú has pasado, y pues... pero es más triste cuando hay una historia de éxito y ese éxito no se ve reflejado en las personas que desde un inicio pusieron esfuerzo en llevar la empresa a donde está, ¿no? No, bueno, fíjate que en cuanto a eso, o sea, salvo el equity, todo lo demás, yo creo que
Quesky siempre fue muy honesto conmigo, ¿no? O sea, Ujú. y el equity no se lo achaco a ellos, sino a mi falta de experiencia de saber negociar. Órale, eso lo dices porque ya tienes equity en la empresa todavía, entonces. Sí tengo claramente, equity en la empresa que, digamos, me hubiera gustado claramente que tu- fuera tu más, y opinión- si hoy tuviera que negociar hubiera pedido más, pero, o sea, tampoco me parece, tampoco estoy resentido, ¿no? O sea, Sí, sabes que creo que tienes la fue capacidad. parte de aprender, digamos, la cantidad de equity que tengo. Fue digo, tienes la capacidad de seguir haciendo cosas y seguir creando patrimonio, ¿no? En base a lo conocimiento que tienes. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, realmente yo estoy mucho más agradecido con lo que aprendí en Quesky en todos los aspectos, o sea, desde cómo entré, o sea, desde lo que construí ahí, lo que aprendí y que no sabía hacer, y también en mi salida, o sea, realmente no tengo ningún resentimiento contra nadie en la empresa ni contra la empresa Ahora, misma. ¿tienes equity porque te dieron equity o porque cambiaste opciones? No me lo dieron, me dieron opciones de compra. Que era como el perk que te daban, ¿no? Tienes opciones de compra. No solamente te saliste de Quesky, sino que creías en el trabajo que dejabas atrás Sí, y claro. hiciste el cambio el cambio de Sí, tus opciones y les compraste equity. O sea, sí. a final de cuentas tú invertiste, no te dieron nada. Tú decidiste invertir en la empresa. Sí, digamos Porque- que el perk era que me daban el derecho de ser inversionista con el precio A un precio menor. a un precio menor, exactamente. Esa fue la prestación, y yo decidí ejercer la prestación, exactamente. Yo invertí ese dinero. Con tu experiencia, con lo que traes, ¿todavía traes inquietud de hacer algo por tu cuenta o cómo ves tu futuro en cuanto en la parte en la industria? ¿Lo ves siguiendo la investigación? La investigación es lo que te gusta, pero pues tienes que hacer industria. Me gustaría que me platicaras cómo cómo te sientes en ese aspecto de tener que decidir, me voy por el lado de la industria privada o me voy al lado de la investigación. Pues Que- aquí sí voy a ser como muy honesto. A mí lo que me gusta realmente sí es la investigación. Ujú. Sin embargo, pues sí ha sido difícil encontrar un puesto en la investigación básica como investigador en una universidad. Y Ujú. me han salido muy buenas oportunidades en la industria, ¿no? Entonces, pues sí, yo veo mi futuro, a menos que algo cambie drásticamente en la industria. Pero si de repente, o sea, si me llegara una oportunidad de investigación, a pesar de que mis ingresos disminuyeran drásticamente, definitivamente tomaría la investigación básica. Porque sí, o sea, me llena más, ¿no? O sea, en el día a día no hay tanta diferencia en cuanto al tipo de actividades que hay que hacer, que es programar, analizar gráficas, construir modelitos, Ujú. usar estadística y matemáticas, etcétera, etcétera. O sea, es muy similar la una y la otra. Sin embargo, sí noto que las conclusiones a las que se llegan no me apasionan igual, por así decirlo. Ujú. O sea, me gusta la industria, sí me gusta y lo disfruto mucho. Pero cuando hablo de física, o sea, puedo hablar horas y horas de física sin problemas, sin cansarme. Y la gente termina fastidiada, supongo, de tanto que hablo. Pero realmente me apasiona el tema. Sí, no, pues fíjate que el Simvestab, en mi opinión, es la mejor institución científica del país, realmente. O sea, Sí, creo hay que o sea, por cada peso invertido en distintas instituciones, el que más genera, conocimiento genera y más recursos humanos y de mejor calidad, en mi opinión, es el Simvestab. Tal vez tengo un gran sesgo porque pues ahí estuve, pero, o sea, pues también los números lo dicen, ¿no? O sea, per cápita es la institución más productiva del país. ¿Por qué crees que habiendo tantos científicos mexicanos
le tengan miedo a la parte de hacer negocio con lo que saben? Creo que tiene que ver con que crecemos con la idea de que el dinero es malo. O sea, como que... Y también creemos que crecemos con la idea de que, digamos, lucrar con el conocimiento es algo que no es ético o no es moral. No tenemos una institución como el MIT, por ejemplo, o el Caltech, Harvard, que tienen una, digamos, una formación científica muy pegada a la formación de negocios, ¿no? Por ejemplo, alguna vez vi la estadística de que el MIT, digamos, los egresados o exalumnos del MIT, se hayan graduado o no, fundaron cierta cantidad de empresas, ¿no? Si contaras, digamos, los ingresos que tienen estas compañías fundadas por exalumnos del MIT, sería como la 7ª economía del mundo. Algo impresionante, ¿no? Entonces, pues yo no veo eso ni en la UNAM, ni en el Cinvestav, y para nada en el TEC, ¿no? O sea, creo que nos falta una institución que sea, digamos, con tanto vigor científico como Cinvestav o UNAM, y con tanta visión de negocios como el TEC. Nos hace falta algo intermedio, o algo que combine las dos cosas. ¿Tienes pensado en un futuro hacer algo que combine esas dos cosas? O sea, como... Pues sí lo tengo, sí cuentas, lo he pensado, pero pues no sé cómo. O sea, ojalá sí pudiera, pero... Pero supongo que ya sientes lo que es la industria privada. Digo, te tocó ya vivir, ya sea por accidente o por no accidente, estar en un entorno en donde generar valor, ayudas a personas y también... te ayudas a ti mismo de cierta manera. Sí, es no que depender fíjate, tanto del favor de quien te da la siguiente beca. ajá, por alguna razón no vemos el valor de las empresas muchas veces. O sea, las empresas traen servicios que todos disfrutamos de consumir y además generan empleo. O sea, en cambio parece que en muchos sectores pareciera que las empresas son unas abusivas que solo buscan exprimirnos, ¿no? Sí. Entonces, digamos, o sea, sí, estoy de acuerdo que hay empresas muy nocivas, pero la gran mayoría, o sea, nos traen beneficios, porque hasta la tiendita de la esquina es una empresa, ¿no? Entonces, y todos compramos cosas y todos consumimos cosas, entonces necesitamos, claro, como de las empresas, realmente mejoran nuestra calidad de vida las empresas. The Nextualist es presentado por sinuegarcia.com. Si deseas recibir más contenido interesante cada semana, no olvides suscribirte a mi newsletter, en donde recibirás temas de actualidad relacionados con tecnología, creación de negocios, desarrollo e inversión. Suscríbete hoy mismo en www.sinuegarcia.com. ¿Tienes Bitcoin? Fíjate que no tengo bitcoins y y aunque tú dices que no creas, la primera vez que vi los bitcoins valían $20. Si hubiera comprado un bitcoin en ese momento. Pero ¿estás de acuerdo que hay una diferencia entre lo que es valor y lo que es precio? No, claro, o sea, fíjate que hace poco tuve una discusión con un amigo filósofo acerca de el valor de mercado y el valor real de las cosas. Y bueno, él lo estaba analizando desde el punto de vista marxista, ¿no? Ajá. Pero en mi opinión, el valor real es el valor percibido. El valor real es el valor percibido. Pero sí. ¿de qué universo? Digo, te puedo decir así de primera mano, digo, y si agarras el dataset del exchange más grande de aquí de México, te vas a dar cuenta que la percepción es más grande de lo que realmente es, y de que hay una de entrada te voy a decir, el mote de la comunidad del Bitcoin, vamos a hablar directamente de Bitcoin, es el hold, ¿no? ¿Qué pasa? Y te lo pongo en un caso local. ¿Qué pasa cuando
nos quejamos de los acaparadores de maíz. Es que no hay maíz, subió el precio y hay bodegas y bodegas llenas de maíz. El Bitcoin no está pensado para distribuirse, está pensado para ser acaparado. Porque pues la gente quiere que suba de precio. Y el precio y el valor no sube porque el valor es como un intercambio de oportunidad entre dos personas, pero no existe. O sea, realmente lo que estás intercambiando es la percepción de valor por la scarcity que hay alrededor de él y por lo poco que hay, ¿no? O sea, pues hay poquitos, cortamos la oferta y sube la demanda, ¿no? O sea, los poquitos 10 que están subiendo el precio. Eso es lo que he visto. Y no solamente eso, digo, y yo lo comparo con las tarjetas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Las tarjetas de Magic. O sea, hay tarjetas de Magic que cuestan $200,000 o $30,000 o $40,000, no sé. Pero eso no quiere decir que haya un valor. Es que allí te va lo que yo argumento y lo que, digamos, lo que me causa el sesgo es que todo el valor es una convención humana. O sea, ¿qué hace que valga el oro? Que los humanos lo deseen. ¿Qué es lo que hace que valga $1? Que los humanos lo deseen. O sea, $1 no vale más que lo que estés dispuesto a intercambiar por ese pedazo de papel. A mi percepción no así, porque a final de cuentas el dólar representa el producto de toda una industria o todo un país. No solo eso, o sea, el dólar también representa la confianza que tienes en que Estados Unidos va a pagar sus deudas, porque gran parte de la economía de Estados Unidos se sustenta en pedir deuda, no solo en su producto, en su producción. Claro. De industria o de servicios, etcétera. O sea, también en la percepción de que es un país confiable. No solamente Estados Unidos, digo, la base del capitalismo actualmente pues, podría ser la emisión de deuda. Sí. Pero ahora te pongo el caso. Imagínate un caso en donde no hay emisión de deuda porque pues obviamente hay un número finito de monedas. Yo tengo 10 bitcoins y tú vienes con una idea para el colisionador de hadrones y me dices, nomás es por los LOLs. Ajá. O sea, ¿de dónde te voy a financiar yo si no hay si voy a ganar más y mejor lo guardo? O sea, porque al final de cuentas se va a seguir apreciando por la falta de eso, ¿no? Entonces, la deuda como tal es la que financia mucho, en gran medida, el avance como sociedad. Porque triste o felizmente muchas personas nos levantamos para pagar deudas, ¿no? La deuda tenemos toda la idea que es mala y seguramente lo es como personas porque es un sistema de esclavitud si lo quieres ver así, pero también es lo que mueve la economía a final de cuentas, ¿no? Pues es que fíjate, la deuda, o sea, mal usada definitivamente es muy nociva, pero, o sea, el valor de la deuda es que las cosas valen más hoy que en el futuro. Por eso tiene sentido endeudarte. O sea, si no tienes con qué resguardarte del frío, pero alguien está dispuesto a darte una chamarra a cambio de que durante un mes barra su banqueta, pues tiene todo el sentido del mundo endeudarte, ¿no? Esa es la idea básica de la deuda, ¿no? Las cosas valen más hoy que en el futuro. Uh-huh. Entonces, cuando haces una mala transacción, digamos, ok, quieres resguardarte hoy a cambio de que, no sé, toda la leña que juntas en toda tu vida le pertenece a otra persona, pues sí parece una pésima transacción, ¿no? Y es cuando uno tiene que analizar cuándo vale la pena endeudarse y cuándo no. Pero bien usado definitivamente puede salvarte la vida, puede ayudarte a generar más recursos, etcétera, ¿no? O sea, sí. Eso es lo difícil de evaluar. Y sí, o sea, la deuda también nos ha hecho pues mucho más
mucho más productivos y arriesgados, ¿no? O sea, también, por ejemplo, estas acciones o el mercado de stocks, pues nació con los holandeses, ¿no? Que financiaban sus viajes a Indonesia, o lo que llamaban las Indias Orientales, no sé, para traer especias o telas o no sé, cosas exóticas que no existían en Europa, y pues el riesgo de fracaso era muy grande, ¿no? Pero si lograba regresar el barco con todas estas riquezas, pues los inversionistas multiplicaban su inversión por decenas o tal vez cientos de veces, ¿no? Entonces por eso tenía sentido invertir en un barco, ¿no? Y o sea, este tipo de inversión, digamos, ahora es mucho más abstracto y sofisticado, pero es la misma idea básica, ¿no? Tú metes dinero en una empresa que puede fracasar, pero si tiene éxito, pues va a traerte más ganancias, y en cierto modo esta empresa está contrayendo deuda, ¿no? Para poder producir algo que va a traer un beneficio para todos. Claro. Digo, tú lo has dicho, ¿no? Y es lo que es la falla yo que le veo a los modelos deflacionarios. Ajá. En donde, ¿cuál es mi motivación para yo sacar mi criptomoneda, mi Bitcoin, y dárselo a alguien más para que genere valor? Si simplemente con tenerlo guardado y sin tener ningún riesgo, el precio de mi asset va a ir subiendo, ¿no? Pero bueno, ya será el tiempo lo dirá. Sí. Pues bueno, ya para cerrar el programa, George, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de platicar un rato. Creo que tienes tema para 3 horas más, entonces... sí, aquí podríamos seguirnos un montón de tiempo, luego, ¿no? Nos gusta chacharear de cualquier tema de moda, ¿no? Ajá, sí. Si quieres, ya para la siguiente planteamos la parte 2 de la plática con el George, a ver qué temas hay después de las elecciones, a ver qué pasó y si hay ahí anomalías en la estadística de cómo se dio el prep y cosas por el estilo. Estaría interesante ver qué piensan. Pues fíjate que ahora no voy a tener acceso a esas cosas, a esas fotos, pero digo, pues no sé, ojalá tuviéramos instituciones más confiables. Es lo único que... Sí, digo, la ventaja de lo que yo veo es que conforme avance el tiempo va a haber más datasets, va a haber más información y va a haber más de dónde estar haciendo conjeturas de donde sea, ¿no? Entonces, probablemente algún día los datos puedan ser públicos en tiempo real, ¿no? Totalmente, sería padrísimo. Sí, exacto. Bueno, nuevamente te agradezco mucho, George. Tus redes sociales, cómo te contacta la gente si quiere hablar contigo. Pues en Instagram es i0rch y en GitHub es iorch, IORCH. Perdón. Eres bastante activo en Instagram, ¿verdad? Más o menos, sí. Uno de mis hobbies es escalar montañas, y me gusta poner las fotos de lo que veo. Sí, he visto ahí que seguido ahí andas ahí que en la Malinche y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pues el domingo pasado fui al Nevado de Toluca y una semana antes fui a la Malinche, entonces sí, realmente es uno de mis nuevos hobbies y realmente me gusta mucho. Pues bueno, George, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Ya lo saben, esto fue The Nextualist. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. The Nextualist es presentado por sinuegarcia.com. Si deseas recibir más contenido interesante cada semana, no olvides suscribirte a mi newsletter, en donde recibirás temas de actualidad relacionados con tecnología, creación de negocios, desarrollo e inversión. Suscríbete hoy mismo en www.sinuegarcia.com.